Espíritu Santo, sabemos que la información que emana de ti, Señor, el conocimiento que emana de ti, nos trae, Señor, una revelación mayor de acontecimientos, de circunstancias y de verdades que están en tu palabra. Te pedimos que lo que vamos a aprender hoy sirva para ese crecimiento y desarrollo humano, pero también espiritual. Te bendecimos, Señor, y te ponemos a ti al frente de este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ayer estuve hablando con ustedes a través de algunos mapas. ¿A cuánto les gustaron los mapas para poder traerlos de nuevo? O mejor, no uso mapas. ¿A cuánto les gustaron? Levánteme su mano si les gustó el mapa o no les gustaron los mapas. Bueno, a mí me gustan bastante porque creo que nos ponen en una perspectiva más real de lo que estamos hablando y a veces, pues, explicarse de manera etérea, ¿verdad? De manera abstracta, no es tan sencillo. Y particularmente, bueno, los mapas vuelven hoy para poder explicar en mayor detalle lo que pues tratará hoy el mensaje que será acerca de los pueblos del mar. Los conocidos pueblos del mar, aunque se dice que algunos tienen origen cananeo, se menciona que en realidad estos no provienen directamente de esta región conocida como Oriente Próximo, sino más bien que vienen de otros lugares. Les hablé, por ejemplo, ayer acerca de los filisteos y también les hablé de otro pueblo llamado, bueno, fenicios. Diferentes en su naturaleza, diferentes en su comportamiento, diferentes en su religión, diferentes en prácticamente todo. Aunque pareciera que convivían, realmente no tenían una similitud como uno se lo hubiese imaginado. Si hoy yo salgo de mi casa y me topo con mi vecino, pues yo asumiré que al menos me hablará en español. También supondré, si no es extranjero, que esa persona conoce el himno nacional y sabe cuál es la bandera de Costa Rica y tiene una cultura, una idiosincrasia relativamente similar a la que yo tengo. Come la misma cosa de desayuno, más o menos tiene los mismos horarios de alimentación, en fin, una serie de cosas con las cuales podemos coincidir. Sin embargo, estos dos pueblos, que son realmente los pueblos más representativos de estos llamados pueblos del mar, no son para nada familiares entre sí y aún a nivel geográfico ellos van a quedar separados por una franja de tierra. Ya en algún momento lo vamos a ver, hasta que los pueblos fenicios logran superar a los pueblos o a la región de Filistea, a los filisteos. Y voy a hablar un poco acerca de esas diferencias. Voy a buscar un mapa por acá de los que yo tengo listos para poner, digamos, el punto de introducción, ¿ya? Ayer también vimos este mapa y lo traigo porque es importante recordar que estamos hablando de Canaán como una región que ayer la denominé como un resorte. ¿Se acuerdan de ese concepto? Bueno, esta región de acá es Canaán y como ustedes ven aquí, hay una clara dominancia de en ese momento el imperio egipcio. Posteriormente en la historia, eso lo vamos a ver mañana, cuando invada a Siria, Israel, esa hegemonía va a cambiar. Ya no será Egipto el gobierno o el imperio dominante de la región de Canaán, sino que vendrá a ser Asiria, que representa claramente la región de Mesopotamia. Y luego vendrá Babilonia y luego Medo-Persia, en ese orden. Entonces, este resorte genera que haya un tránsito muy grande de gente de un lugar hacia el otro, genera también de que la sobrevivencia de esta región se deba en gran medida al intercambio de bienes, al mercantilismo. No son lugares tan fértiles como lo es Egipto a través del río Nilo. Ustedes lo pueden ver ahí, el famoso río Nilo. Vean aquí cómo esta raya azul, ahora la estoy marcando, cómo esta raya azul recorre todo Egipto y el río Nilo es pues la fuente de vida y el emanar de la gran fuerza que tiene Egipto. En el caso de la región mesopotámica, recordemos que tenemos al río Éufrates y al río Tigris. Aquí están marcados. Este segundo es el río Tigris, creando una gran región fértil, productiva, abundante. En el caso de Canaán, mencioné también ayer que ellas dependían del río Jordán, no siendo equiparable en ninguna dimensión ni medida el río Jordán con el Nilo o el río Éufrates. Me refiero al caudal, me refiero a su ancho, me refiero a su largo también. Siendo en ocasiones el Jordán un río insuficiente
para poder sostener la vida, como lo vimos también ayer, en el momento que la casa de Jacob tiene que salir de la región de Canaán para internarse en Egipto, huyendo de la escasez de la sequía, ¿verdad? Entonces, esto yo creo que pues nos queda claro y es muy útil para poder entender de manera introductoria cuál es la condición en la que se encuentra Canaán al momento previo al que nosotros vamos a empezar a hablar. Ahora regreso a otro mapa que también habíamos visto ayer. Borro algunas cosas que están aquí, derivadas de lo que acabo de marcar. Y bueno, ahora vemos cómo estaba organizada la región antes de que aparezca Israel. Ustedes pueden ver una larga extensión de tierra donde dice que están los amorreos en la parte alta. A la par de ellos, a la orilla del mar, como bien lo mencioné ayer también, está la región de Fenicia. Ya ahora más adelante vamos a ver cómo se desarrolla la cultura fenicia alrededor de todo el Mediterráneo. Ellos no entran en tierra, se quedan siempre rodeando las regiones marítimas. Y luego encontramos más hacia abajo a lo que se conoce como los pueblos cananeos, ¿verdad? Donde Israel pues va a asentar su mayor influencia. Esta es la región donde también podemos encontrar a Jerusalén, por ejemplo, es donde se encuentra Samaria, es donde se encuentra Siquem, que son pues las grandes ciudades que luego vienen a ser parte del desarrollo cultural e imperial del Israel que nosotros conocemos en la Biblia. Y luego, ahí ustedes mismos lo pueden ver, están la región de Filistea, ¿ok? Vuelvan a notar ustedes cómo la región de Fenicia y de Filistea no están conectados geográficamente en ningún momento, ni antes ni después de Israel. Entonces, esto significa que, como repito, estas dos identidades comunitarias se desarrollan de manera totalmente diferente. Una de esas grandes diferencias es que los pueblos filisteos siempre tratan de entrar en tierra. Ellos no tienen una vocación tan volcada hacia el mar, aunque son pueblos que están a la orilla del mar. ¿Ok? Eso significa que desde la perspectiva política, los filisteos van a tener muchos más conflictos con los pueblos o con el pueblo hebreo más que los fenicios. Los fenicios, por su naturaleza dada hacia el mar, ellos no tenían una pretensión de conquista de tierra. Ellos más les interesaba el poder tener comercio, negocios con los pueblos circunvecinos. Ellos entendían que su fortaleza no era tener un gran ejército, ni tampoco necesariamente tener grandes áreas productivas. Ellos entendían que su poder estaba en la intermediación de las mercancías. Entonces, el desarrollo, particularmente de los fenicios, está enfocado en el tema marítimo, ¿ok? Entonces, ellos a nivel de ingeniería marítima, de ciencia marítima, son mucho más desarrollados que ningún otro pueblo de aquella época. ¿Esto por qué lo estoy enfatizando? Porque uno puede llegar y decir, en su ignorancia, porque cualquiera puede cometer este error. Bueno, los fenicios fueron un pueblo irrelevante desde la perspectiva de aquella época porque no tenían tanta tierra como otros pueblos. Bueno, eso sería un error, un grave error, porque los fenicios, a pesar de no tener tanta tierra, tenían mucha influencia en diferentes partes del mundo. Eso significaba que ellos fueran pueblos con mucho conocimiento de todo tipo, entre ellos, obviamente, el cultural, el religioso, el económico, y por supuesto también dentro de esa gran influencia que tenían, ellos lograban conectar el mundo. Y era por eso que ellos se daban más hacia el mar que hacia adentro de la tierra. Los filisteos no tenían esa vocación tan marcada y constantemente tienen conflictos territoriales con los hebreos. Lo vamos a ver en diferentes momentos, unos más álgidos que otros, pero creo que la historia más simbólica de la mala relación que tuvieron filisteos con Israel es la batalla de Goliat y David, donde estamos viendo claramente que había un problema de límites. Ustedes nunca, bueno, digamos que en la magnitud, pero quiero decir nunca porque me parece que he estudiado lo suficiente la Biblia para poder decir nunca, usted se va a encontrar una batalla de esa significancia entre fenicios y hebreos. Nunca. Y si la existe, porque puedo cometer un error en lo que estoy diciendo, se dio en condiciones muy inferiores a la magnitud de la batalla que se tuvo, como repito, entre filisteos
y, y hebreos. No con esto también añadiendo otro elemento importante y era que era una relación compleja. Filisteos y hebreos tenían una relación compleja porque también encontramos circunstancias como la de Sansón, donde él se casó con filisteas, ¿verdad? Una de ellas muere por causa de una traición ahí, no viene al caso explayarme mucho en eso, y otra, la famosa Dalila, con la cual él cae víctima, pero claramente también luego de su muerte vemos el odio de los filisteos. Entonces la relación hebreos-filisteos era una relación complicada, era un asunto de tiempos, ¿verdad? Algunas veces uno prevalecía y otras veces otro prevalecía. Lo que sí está claro, como repito, es que los filisteos querían la tierra que tenían los hebreos, teniendo una gran presión, como lo era hacia el sur, ¿verdad? Toda esa región que se ve como grisácea, era la presión de un límite muy complicado como lo era Egipto, y hacia el norte, sabiendo que tenían a Fenicia como competencia hacia el mar. Entonces, los filisteos comprenden que su única opción de desarrollo, de crecimiento, estaba en superar a los hebreos, cosa que nunca hacen, cosa que ellos nunca logran. Hasta el día de hoy, si nosotros vamos al mapa actual, como vuelvo a retomar lo que hablaba del conflicto hoy en Gaza, vamos a darnos cuenta que prácticamente algunas fronteras se mantienen idénticas. Quizás hoy Gaza sería más pequeño que lo que fue Filistea, pero muy semejante con esa contienda permanente, ¿verdad?, que se tuvo entre hebreos y filisteos. ¿Ok? Voy a cambiar de mapa ahora para que puedan ver este, el avance de todo esto. Ok, hay algunas cosas importantes sobre los pueblos fenicios. Ahora lo que está viendo usted es un mapa sobre lo que fue eh, el principio del esplendor fenicio. ¿Ok? Y ahí usted va a ver que particularmente ellos vivían sumamente cerca del mar, creo que esto ya lo he dicho varias veces, pero desarrollaban esas ciudades puerto. ¿Se acuerda que al principio le hablé de ciudades-estado que gobernaban Canaán? En Fenicia no era una ciudad-estado, sino era un estado-puerto, basado en que su desarrollo estaba abocado al comercio, al negocio. Y es ahí donde ellos establecen varias ciudades importantes. La más importante de ellas es Biblos. Ahí usted lo puede ver en el norte, muy cerca de lo que hoy es Trípoli, una de las ciudades más importantes de esta región de Oriente Próximo actualmente. Más abajo usted va a encontrar la ciudad de Biblos, como menciono. Si sigue hacia el sur, usted va a encontrar Beirut, otra gran ciudad importante, capital de esta región en este momento. Y más abajo Sidón y más abajo Tiro. ¿Ok? Entre Sidón y Tiro, le marco ahora en amarillo para que usted lo vea si no lo ha notado, está la ciudad de Sarepta, ¿verdad? Que todos hemos escuchado, como también lo planteé ayer, cuando Elías entra a buscar a la viuda de Sarepta. Bueno, ella era oriunda de los pueblos fenicios. En el caso de Sarepta, quizás para ponerle un detalle relevante, Sarepta no era una ciudad tan dedicada a lo portuario, era una ciudad dedicada al trabajo de artesanías o al trabajo de los, ay, ¿cómo se llama esto? De las vasijas de barro, de los ídolos de barro. Entonces, el ingresar de Elías a Sarepta realmente es algo sumamente importante, porque quizás una visión que nosotros sobre los fenicios no tenemos, porque nos hemos abocado mucho a hablar de los conceptos bíblicos muy estrictos, pero ahora que entendemos que los fenicios son sidonios, son Tiro, que estos aparecen mucho en la palabra, tenemos que entrar en cuenta de que lo que logra hacer el imperio fenicio es la gran primera, escuche esto, evangelización de la era humana. Tome nota de lo que le acabo de decir. Los fenicios son responsables de la primera gran evangelización de la era humana. ¿Qué le estoy tratando de transmitir? Bueno, ahora ya usted lo va a ver. Los sidonios llevan sus ídolos consigo. Ellos no van solos. No van solo con sus barcos, no van solo con sus negocios, ellos llevan sus ídolos. Y claramente esto viene a significar que a través del llevar sus ídolos,
pues quedaban en muchos de los lugares a los que ellos iban. Muchos de los pueblos con los que tenían contacto terminaron absorbiendo estos ídolos. Podríamos decir, Fenicia logra poner de moda a Baal, perdón, a Baal, que es uno de los principales dioses de su panteón. Igual tenemos a la diosa Acera, y el tercer dios de ese tridente, digamos, de dioses es uno que se conoce como El. El dios El es el dios del cual también se viene a derivar la palabra Elohim. Aún, por ejemplo, cuando ustedes leen la palabra Israel, ustedes cuando van a la Biblia se darán cuenta que Israel significa el que luchó con Dios. Bueno, esa terminación, él, es una alusión a Dios, no obviamente a Baal, sino a ese Dios Padre, a ese Dios creador. ¿Ok? Y todos los nombres terminados en él es lo mismo. Por ejemplo, está Daniel, está Samuel. Hay muchos dioses, perdón, muchos nombres en hebreo que tienen la terminación de él porque es una alusión de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. ¿Ok? Entonces, la terminación él hace alusión a ese Dios que utilizaban los fenicios. Usted me está queriendo decir, predicador, que los dioses que trajeron los egipcios son los dioses hebreos. No, lo que le estoy queriendo decir es que en la clase anterior le mencioné que en esta región del mundo es donde se establece el primer alfabeto de la historia humana. ¿Ok? Y luego le dije que los fenicios son los responsables de divulgar ese alfabeto en todo el Mediterráneo, dando con ello o derivando con ello que ese alfabeto es la base del idioma griego, el idioma romano y ponga atención, también lo es del idioma hebreo. Claramente hay detalles en la historia que nosotros no podemos llegar a saber a ciencia cierta. Hay conocimiento humano que tiene límites. Lo que a mí me queda claro desde la perspectiva de quien ha estudiado este tema ya varias veces y abundantemente, es que Dios escoge esta región del mundo para poder trasladar, para poder traer un conocimiento humano que no existía, un conocimiento humano que no le daba acceso a a las sociedades de interconectarse. Entonces, lo que viene a hacer Fenicia al popularizar este lenguaje, este alfabeto, es sentar una base que luego va a permitirle a la fe cristiana divulgarse de una manera tan efectiva como lo vino a hacer a través de la redacción de un libro. Acordémonos que a Israel se le conoce como el pueblo del libro. Entonces, aunque los fenicios son los responsables de popularizar el alfabeto, yo puedo decir con bastante certeza que es el pueblo hebreo el que logra darle un sentido trascendente a ese conocimiento llamado alfabeto. Porque en el caso de los idiomas, del idioma fenicio, mucho de esto se viene a popularizar por causa de temas de negocios, por causa de temas financieros, vamos a decir intereses humanos, terrenales. Pero cuando Israel logra desarrollar un modelo de comunicación, en este caso escrita, logra desarrollar un alfabeto derivado de ese alfabeto protocananeo, lo que consiguen es heredarle a sus generaciones el Dios de sus padres. Vean, por favor, la gran diferencia cultural que hay entre unos y otros. Los fenicios popularizan este conocimiento a raíz de intereses mercantilistas. Pero Israel logra consolidar el desarrollo de este conocimiento para poder heredarle a sus hijos la revelación de quién había sido sus padres. ¿Ok? De qué Dios ellos adoraban, de cómo habían salido de Egipto, de cómo ellos fueron llamados a través de Abraham. ¿Por qué puedo decir esto categóricamente? Porque particularmente los fenicios son un pueblo sumamente trascendente, pero que dejó muy poca evidencia histórica. Esto es muy interesante, ya sea porque fueron invadidos y arrasados de una manera muy brutal, puede ser, pero también porque
su conocimiento estaba enfocado a temas prácticos. No necesariamente tenía que ver con un asunto trascendente a nivel espiritual o a nivel, como digo, de generaciones. ¿Me estoy dando a entender con la idea? Voy a poner un ejemplo bien pragmático. Si yo, por ejemplo, le quiero dejar un número de teléfono a mi esposa, importante porque es el fontanero, pues yo lo que haré es escribirlo en una hoja cualquiera que tenga a mano y lo pegaré con un poquito de cinta en la refrigeradora. Cuando mi esposa llegue a la casa y tome ese número de teléfono, lo que va a hacer es sacarla de ahí, va a apuntar el número y va a botar ese papel. Porque el uso de esa información era algo del momento, era algo poco relevante para manejarlo a través del tiempo. Cuando yo traslado esa conciencia a lo que hicieron los hebreos, es otra cosa completamente diferente. Los hebreos se enfocaron en que ese documento no solamente sirviera para quien venía después para poder contratar al fontanero que era necesario en la casa. Ellos redactaron un mensaje y construyeron una sociedad cultural alrededor de un libro que tenía que ser preservado generación tras generación para que ese legado no se perdiera. Es otra cosa totalmente diferente. El uso de ese conocimiento está enfocado completamente en otra cosa. Bien, entonces, si nosotros, volviendo al tema de los fenicios, si nosotros nos enfocamos en observar cómo los fenicios desarrollaron su sistema cultural, una de las cosas que más me interesa como maestro de este tema es que ellos nunca intentaron seguir colonizando hacia el sur de la tierra. No necesariamente porque la tierra, en este caso, no les fuera necesaria, sino porque la condición de los puertos, me refiero a temas geográficos, en el sur de esta región no eran tan óptimos o no eran tan convenientes para los intereses que ellos tenían. Cualquier persona que ha vivido cerca de las costas se da cuenta de que los puertos se colocan en lugares estratégicos, no se colocan en cualquier lugar que a usted le parece. Los puertos tienen particularidades que les benefician, por supuesto, de acuerdo a la geografía donde están desarrollados. Si usted va al puerto, por ejemplo, de Cartagena, en Colombia, va a encontrar características propias para ello. Sobre todo porque ahí en Cartagena hay un desarrollo antiguo que todavía prevalece y usted puede ver que a nivel de la defensa del puerto, a nivel de la construcción de las murallas, hay una estrategia. Si usted va hoy, por ejemplo, al puerto de Guayaquil, en Ecuador, va a hacer lo mismo. Guayaquil, aunque es un puerto mucho más nuevo, pero tiene una entrada de río que le protege al movimiento de las naves de alguna forma del oleaje del mar. Y así vaya a su país y fíjese dónde ponen los puertos y se dará cuenta que hay algún beneficio geográfico. Entonces, particularmente en el caso de los fenicios, ellos estaban detrás de esas variables, ellos estaban interesados en ese tipo de condiciones, pero sobre todo tomemos en cuenta que como ellos conquistaban a través de la influencia mercantilista, el estar desarrollando tantos puertos de forma tan cercana una de otras, tal vez no era lo que necesariamente le funcionaba a esas intenciones mercantilistas, porque lo que iban a conseguir más hacia el sur iba a ser o igual o muy parecido en mercancía a lo que ellos tenían ya. Diferente, por ejemplo, viene a ser, vea cómo toda la isla que está al frente, ¿ok? Vea cómo toda la isla que está al frente está completamente tomada por, en este caso, los imperios fenicios o los pueblos fenicios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la famosa isla de Chipre. Chipre es una isla muy poco relevante en el sentido de tamaño, muy poco relevante en el sentido aún de la capacidad productiva, pero tenía el beneficio que tiene toda isla, tiene salidas por los cuatro costados hacia el mar. Entonces, ellos podían a través de esa isla convertirla en un lugar seguro para sus intereses, pero poder salir a diferentes puntos para poder mercantilizar
¿verdad? Todo lo que tuvieran a disposición. Entonces se utiliza la isla de Chipre y desde ahí se empieza a colonizar diferentes sectores. Voy a ponerles otro mapa para que lo puedan ver. Vamos a ver, aquí está, vean. Esto es la región de influencia fenicia. Bien, todo lo que está en púrpura, en morado, violeta, como usted le llame, es el movimiento que estos pueblos fenicios desarrollaron. Tome en cuenta, ¿verdad?, que cuando, por ejemplo, se habla de un viaje entre Tiro, Sidón, hasta, por ejemplo, lo que es la península ibérica, España, saliendo ya de Europa, estamos hablando de viajes muy complejos si se piensa que llevaban a cabo a través de embarcaciones muy precarias, ¿ok? Con una ingeniería muy básica, muy rudimentaria. No piense jamás en un motor fuera de borda o alguna cosa que fuera muy robusta. Estamos hablando de embarcaciones de madera. Estamos hablando de embarcaciones que su tecnología tenía que ver más con el manejo del viento, con la capacidad, por ejemplo, para soportar el peso, para moverse dentro de aguas profundas también. En aquella época, ¿verdad? Aunque yo no soy un experto en temas de ingeniería naval, en aquella época, uno de los grandes riesgos que existía para estas sociedades estaba en ese mar abierto, le llamo yo, o ese océano, en este caso Atlántico, que era un universo absolutamente desconocido. Era un gran riesgo porque no se podía tener certeza de que una embarcación tan precaria pudiese sobrevivir en ese entorno. Por lo tanto, eso también viene a significar que el mar Mediterráneo se convierte en la cuna de las grandes civilizaciones, donde uno se sobrepone a otro y básicamente así es hasta que aparecen de épocas muy modernas el Imperio Romano, pero luego vinieron también otros imperios que le vinieron a suceder, como el Imperio Español, el Imperio Portugués, el Imperio Francés, y así una serie de otros grandes imperios. Entonces, aquí vemos que la capital de todo este movimiento estaba en Oriente Próximo, ¿ok? Oriente Próximo es precisamente esta región de la que venimos hablando. Aquí está claramente establecido. Vea usted cómo se nos marca este punto como el lugar de inicio, ¿ok? Luego la isla de Chipre y luego el avance hacia otros lugares, como lo es Grecia, como lo es la costa africana. También ayer mencioné que los herederos del Imperio Fenicio son los conocidos cartagineses, que estos se ubican principalmente, aquí lo puede ver usted, en toda esta región, los cartagineses, que es lo que hoy, me parece que hoy es conocido como Libia. Déjenme ver. Creo que sí es Libia. Vamos a ver. Sí, Libia. Toda esa región de Libia. Argelia, me parece que puede ser un poco más. Libia, Argelia, Túnez, son de los países donde hoy podríamos decir están los vestigios de los cartagineses. Estos poniendo a disposición grandes cantidades de embarcaciones, grandes movimientos a nivel marítimo. Quiero ahora que nosotros podamos revisar algunas alusiones bíblicas que hay sobre los pueblos fenicios. No lo hago con los filisteos porque creo que con los filisteos tenemos mucho más claridad y conocimiento porque se usa precisamente esa palabra y podemos rápidamente reconocer varios versos donde se alude a esto. Pero en el caso de los fenicios, no tanto porque en la Biblia realmente de quién se habla no es tanto de el concepto fenicio, sino de Sido y Tirón. Son pues las ciudades de las más importantes que tiene este universo fenicio y que en la Biblia se les habla o se les refiere de manera muy abundante. Solamente de la ciudad de Sidón hay una referencia de 50 versículos para que usted más o menos se imagine. Y la gran mayoría están en el Antiguo Testamento, aunque algunos están en el Nuevo, pero ya en el Nuevo Testamento claramente no se habla de los fenicios, sino de un tema romano, porque ya había gobernanza de los romanos en aquella época. Entonces, quiero citarles algunos versos y los voy a leer yo para ustedes, para que tengan una noción un poco más clara de cuál era llamémosle la cohabitación que había entre Israel
y estos pueblos fenicios. El libro de Génesis, capítulo 49, habla muy brevemente de esa limitación que Israel va a tener con estos pueblos. Y lo vamos a ver vamos a ver, el versículo 12. Dice, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Zabulón en puertos del mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. O sea, Dios le marca a Israel que ahí no va a tener más acceso hacia el norte. Eso es interesante porque es como que Dios respetara a este sistema cultural. Desconozco el por qué Dios respeta de esta manera a los fenicios, ya que, pues creo que por obviedad se entiende que eran pueblos sumamente paganizados, sumamente perversos, y vienen a representar una constante tentación y amenaza también para Israel. El apogeo de la tentación o del vínculo nefasto de los pueblos fenicios con Israel es cuando aparece el rey Acab y él se casa con una mujer fenicia. Jezabel era una mujer sidonia, ¿ok? Para que también lo tenga como punto de referencia. Podríamos decir que la vida de Elías, el ministerio de Elías, Eliseo, es de los que más representa el conflicto grave y espiritual que hubo entre estos dos pueblos, ¿verdad? Manifestado a través de los famosos profetas de Baal, representado a través de cómo Acab trata de imponer un sistema de adoración a Baal, estableciendo su templo, estableciendo también el templo de Acera, reconstruyendo también la ciudad de Jericó que había sido destruida en el tiempo de Josué. Entonces, todo esto es un tema claramente de control. Yo en alguna clase de la escuela de intercesión ya también hablé ampliamente de este asunto, ¿verdad? Particularmente de Acab y los días de Elías. Entonces le recomiendo que si usted está matriculado, busque esa clase para que pueda entender mejor ese tema. Pero ese es el momento en el cual más conflicto hay. Y vean que el conflicto era bastante serio, tanto así que particularmente Jezabel tenía un conflicto, ¿ok? Un conflicto bien marcado con todo lo que no fuera su cultura, con todo lo que no tuviera que ver con la adoración a sus dioses. Entonces, acá podemos ver lo que muy posiblemente se replicó en un contexto eh, ¿cuál es la palabra? La palabra sería de ultramar. Esa es la palabra. En un contexto de ultramar. O sea, quiero que se imagine a los fenicios cuyas capitales ya las marqué, pero que ellos empiezan a viajar. Y cuando viajan, llevan mercancías. Y cuando llegan a estos lugares, se encuentran con pueblos que se sorprenden por lo que ellos tienen, por lo que ellos conocen, y voluntariamente se someten a ellos. ¿Ok? Voluntariamente estos pueblos se someten a la predominancia fenicia debido a que ven en ellos una mayor abundancia cultural, un mayor conocimiento religioso y un sinfín de etcéteras, igual como lo hace Israel, para que los fenicios incidan sobre Israel no es bajo las mismas condiciones que lo hacen los filisteos. Los filisteos lo hacen a través de la guerra, ¿ok? Lo hacen a través de la guerra. En cambio, los fenicios lo hacen a través del vínculo de un matrimonio entre un rey y una princesa. ¿Ok? Es de forma absolutamente voluntaria. Y es entonces que se logra propagar de una manera totalmente novedosa una cultura Claro, y me que dice, no, nunca había sido que venía visto arriba. este fenómeno. Me Si me decían, ayuda hay mi unos equipo a paquetes que están silenciar, hay identificados. alguien que se Entonces, está colando con su sonido. Por favor, mi equipo atento con eso para que no me afecte en la clase. Vamos a ver por acá. Ahí va. Entonces, continúo. Lo que les decía es que este sistema de evangelización o desarrollo cultural de los fenicios es algo que no se llega a ver antes y posiblemente tampoco se llega a ver con ese grado de efectividad después. Ellos logran desarrollar un formato de dominio que pareciera no ser
tan evidente como otros, donde alguien planta una bandera, donde invade un ejército, donde arrasan una ciudad, donde toman esclavos a los reyes. No, esto era un modelo de convencimiento a través, primero, de temas financieros, pero también a través de intereses o de seducción intelectual, cultural, ¿ya? Yo creo que todos hemos conocido a alguien que es un deleite escucharlo hablar en una conversación, porque es vasta la información que tiene, te habla de todo tipo de temas. Todos hemos conocido a un abuelo, a una mamá que tiene esas capacidades. Bueno, imagínense no a una persona, sino a una sociedad completa que tenía esa habilidad. E imagínense lo que puede haber significado que cuando llegaron con ese alfabeto, el desarrollo de un sistema de comunicación también de alguna forma forzó una imposición para decirles, ustedes no tienen un sistema para comunicarse, pero yo sí usen mi sistema. ¿Me doy a entender? O sea, no hubo una imposición de fuerza, sino hubo más bien un convencimiento de otra naturaleza y de diferentes aspectos. Entonces, podíamos decir que los fenicios eran admirados. Los fenicios terminaron teniendo un tipo de vida que moldeó para siempre la historia del Mediterráneo. Porque pónganse a pensar que la gran mayoría de contextos imperiales se daban a través del avance por tierra. Los fenicios por primera vez en la historia no avanzan por tierra, sino por mar. Y estos vienen a ser los que heredan una cultura naval a los que luego toman, por ejemplo, el mundo, como lo vienen a hacer los españoles, los franceses, los holandeses, los portugueses, los ingleses, que se lanzan a la mar a conquistar el mundo porque saben que hay algo más. Bueno, los fenicios son los primeros en impregnarle a la humanidad esa idea de conquistar por mar y no por tierra. Entonces, esto es sumamente potente. Vamos a ir a otro versículo que me parece importante, o más que un versículo, un capítulo. Usted va a buscar, por favor, el libro de Ezequiel. Busque el libro, perdón, de Ezequiel, no, de Jeremías. Va a buscar, por favor, conmigo el libro de Jeremías, capítulo 28. ¿Ok? Ezequiel, le dije Jeremías. Ay, perdón, estoy confundiendo, hermanos. Perdón, tengo muchas anotaciones acá. Vamos a ir, perdón, ahora sí, vamos a ir a Jeremías 47 y vamos a ver el primer verso, ¿ok? Jeremías 47, versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías acerca de los filisteos antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová, he aquí, suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella. Y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Pero el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidarán a los hijos por la debilidad de sus manos, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y Sidón, todo aliado que les queda todavía, porque Jehová destruirá a los filisteos al resto de la costa de Caftor. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te jactarás, oh espada de Jehová? ¿Hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar. Allí te puso. Ok, aquí vemos, bueno, una alusión clara a estos dos pueblos del mar, por un lado los filisteos, por otro lado los fenicios, donde Dios pues los maldice, pero claramente esa maldición, por el momento en el que estamos hablando de Ezequiel, es una maldición que vendrá posterior a la caída de Israel. Entonces podríamos decir que estos pueblos son colocados al lado de Israel para poder ser ese aguijón en el costado, para poder ser esa tentación permanente para ellos y que terminan también siendo razón de la caída de estos hebreos de aquella época. Vamos a buscar, por favor, ahora el libro de Isaías. Vamos a buscar el capítulo 23. Isaías 23 dice, profecía sobre Tiro.
aullad, naves de Tarsis. ¿Dónde queda Tarsis? Algunos dicen que Tarsis queda en lo que hoy se conoce como España. Otros dicen también, he escuchado teorías que dicen que esto queda en Italia, pero básicamente está hablando de lugares que están lejos. Les está hablando a esas naves y dice, porque destruidas Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón que han pasado el mar te abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, de las mieses del río. Fue también emporio de las naciones. Estas descripciones que hace la Biblia, particularmente sobre los fenicios, son, por supuesto, castigándoles, pero también reconociendo el esplendor al cual ellos llegaron. Vea que habla la palabra emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Ahí hay algo interesante, ¿ok? Subraye eso, por favor. Cuando cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No era esta vuestra ciudad alegre en muchos días de antigüedad? Tus pies la llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó sobre Tiro, la que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra? Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Aquí hay, bueno, hay un montón de información, hermanos, que, bueno, me vuelve como loco con todo lo que tengo que decirles, porque nos está haciendo una representación espiritual muy potente de qué es lo que viene a significar Tiro. Quiero devolverme sobre algunos versículos que al menos a mí me llaman la atención. Le recomiendo que usted subraye y le dé vuelta en círculo a todo lo que a usted le interese. Pero, por ejemplo, vea usted cómo en el versículo 4 le dice, avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. A mí particularmente esto me habla mucho de lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? De una influencia como la que hoy tenemos, pero especialmente hablando de los fenicios, me está retratando la desmantelación del concepto de familia. Por ejemplo, particularmente Baal era un dios que, si lo recordamos, era adorado a través del sacrificio de niños. A través del sacrificio de niños. Y esto no es una leyenda urbana. Hay hallazgos arqueológicos que demuestran en los alrededores de los templos que se han ubicado de los fenicios cementerios de niños, de restos infantiles. Entonces, desde ahí, pues por supuesto, podemos ver que estos pueblos se sentían, vamos a decir, dueños de la tierra, se sentían poderosos para poder determinar las condiciones en las cuales desarrollaban sus hogares. Y también, por supuesto, me habla de otros conceptos que eran muy comunes, como la promiscuidad, como la prostitución. Me habla también de esa disociación, en este caso, de las nuevas generaciones con las generaciones más adultas, y esto es exactamente lo que le está pasando hoy a la sociedad occidental. Estamos como desmembrando la familia. Ya los jóvenes o los hijos no tienen que ver con sus padres, ya los niños no son cuidados por sus papás, pero tampoco los hijos cuidan a sus abuelos ni a sus padres en la vejez. Hay una desconexión total porque la gente está enfocada en lo que pareciera para los ojos humanos más importante. Ellos están pensando en qué. Quiero que usted preste atención a este detalle, hermano, porque esto es vital. Ellos están pensando en hacer dinero. Y quiero que ahora se ponga a pensar en este elemento tan importante. Cuando los hombres iban a la guerra, ¿por qué iban a la guerra? Apúnteme ahí, escríbame, respóndame. ¿Por qué un hombre iba a la guerra en aquel momento? Habían dos razones principales. Me pueden escribir ahí. Los hombres iban a la guerra, en primer lugar, para defender su propia tierra.
¿ok? Para defender su patrimonio, para defender su familia de la amenaza extranjera, de la amenaza foránea. Y la otra era, pues, que tenía que participar de un ejército por cuanto era su deber, ya sea de honor o bueno, o porque le debía lealtad al rey, al imperio. Ok, pero ¿por qué los hombres se lanzaban a la mar? Que es cuando estamos hablando de los fenicios. ¿Por qué los hombres se lanzan al mar? Esto es importantísimo para entender el cambio de paradigma tan brutal que hay en esa época en relación, en este caso, a el sistema fenicio. Ellos no se lanzan al mar por el bienestar de sus familias. Ellos no se lanzan al mar para que sus familias vivan mejor, para defenderlas de un enemigo. Ellos no se lanzan al mar con lo que representa, porque ir en un viaje de estos era como irse a la guerra. ¿Usted podía volver o no podía volver? Aquí me están contestando la pregunta. Efectivamente, los hombres se lanzaban a la mar en busca de amasar una fortuna, en busca también de aventuras. Entonces, claramente esto viene a significar, vamos a decir, como una especie de fiebre del oro. No sé si usted alguna vez escuchó ese concepto. La fiebre del oro era un movimiento masivo de hombres particularmente que se desplazaban hacia un lugar donde se decía que había oro. Y algunos en esa aventura morían buscando el oro. Bueno, los fenicios despertaron la primera fiebre del oro por el mar, en este caso. Y ellos empezaron a movilizar a una gran cantidad de hombres, y es por eso que ellos no pueden tomar mucho territorio. Ellos movilizan a una gran cantidad de hombres para que se lancen al mar. Y en la medida que eso va significando la muerte de marineros, pues van buscando jóvenes cada vez más jóvenes. Y los que primero se lanzaban al mar posiblemente fueron hombres de 30, de 40 años, si es que llegaban a esa edad, pero luego empezaron a ser jóvenes de 20, de 15, y la ambición y el máximo sueño de los jóvenes de esa época era lanzarse al mar y ser marinero. No era tener familia, no era ser padre de familia, no era tener hijos, no era nada que tuviera que ver con el hogar. Y claramente eso le dejaba a la sociedad fenicia un faltante muy grande de hombres, creando por consecuencia una sociedad en tierra sumamente matriarcal, pero sobre todo que tenía que desarrollarse bajo la necesidad de mujeres solas, mujeres que podían quedar viudas o simplemente mujeres solteras. Entonces, cuando usted estudia el sistema espiritual que se desarrolla alrededor del culto a Baal, Baal era un dios denominado de la fertilidad, de la productividad, era el dios de la lluvia, y eso generaba que alrededor de su templo se le adorara en consecuencia de ello. Se le traían, por ejemplo, muchas veces ofrendas que tenían que ver con la representación de la lluvia, y entonces se empleaba el templo como un prostíbulo para que los hombres copularan con las prostitutas sacerdotales y eso fuera dado como una ofrenda a Baal. Y de ahí se derivaba luego el círculo vicioso de los hijos derivados de esa prostitución que eran sacrificados en el altar. Era un entramado social que se viene a dar por consecuencia de la ausencia de hombres en tierra, por consecuencia de la falencia de hombres que pudieran defender sus familias cabalmente. Entonces, esto moldea dramáticamente la conciencia de la relevancia de la familia. La familia ya no es importante para los fenicios. La familia es algo más dentro de la vida de estos pueblos y que a veces podían llegar a tener una familia aquí, otra allá, otra allá, otra allá, otra allá. Y nótese la diferencia, porque este concepto, digamos, de las amantes, me estoy metiendo a hilar muy delgado, pero espero que me entienda el punto, no es equiparable a la poligamia que se vivía en aquella época. ¿Por qué? Porque la amante es la mujer que es del momento, la mujer del amor fugaz, casual, con la cual yo no tengo ninguna responsabilidad, de la cual me puedo desentender en cualquier momento, a la cual puedo desconocerle sus hijos porque yo sé que a como estuvo conmigo puede haber estado con otro. Pero la poligamia, en este caso lo que vivía Abraham, lo que vivía Isaac, bueno, Abraham no vivió en poligamia, pero tenía, bueno, sí tuvo acceso a varias mujeres, podemos llamarle poligamia, lo que luego vino a vivir Jacob, sobre todo, ¿verdad? Con la multitud de hijos que tuvo,
vemos que todas las mujeres estaban bajo su cuidado, bajo su protección. Él era responsable de velar por todas. No estoy obviamente ni promoviendo la poligamia ni cosa por el estilo. Lo que quiero explicarle es que usted vea las diferencias culturales tan grandes que se empezaron a desarrollar a consecuencia de algo que parecería menor, como lo es que un pueblo se lance al mar y que ya no empiece a haber en la tierra una razón de sustento. Empieza a darse un fenómeno migratorio muy fuerte, porque claramente estos hombres no paraban en un puerto, ni en dos, ni en tres, y sus necesidades, si le podemos llamar necesidades sexuales, pues ellos las satisfacían en todos estos puertos, con los cuales claramente no podían tener un vínculo de relación. ¿Qué pasaba cuando estos hombres regresaban ¿cómo se llama? Cuando regresaban a su patria, regresaban a Sidón, a Tiro? Bueno, esos hombres venían cargados de toda clase de inmundicias espirituales. Venían cargados de toda clase de demonios, si lo queremos ver muy estrictamente en el sentido bíblico, pero también creo con seguridad que venían cargados de enfermedades sexuales, venían cargados de prácticas sexuales aberrantes, venían cargados, aún, vamos a decirlo, hasta de desprecio por su esposa. No había valor para los hijos que esa mujer le diera, porque también esta mujer pasaba a ser una más de los puertos en los cuales ellos paraban. ¿Me estoy dando a entender con eso? O sea, la mujer con la que te casaste, si es que te casaste, ya no es la mujer de tu vida, es la mujer de otro puerto más. Y los hijos que esa mujer tiene tal vez son tuyos, tal vez no son tuyos. Por eso es que claramente dice, nunca estuve de parto. Un hombre que nunca se interesó en ese proceso de alumbramiento. Si ustedes, por ejemplo, van y revisan en el mundo hebreo, los nombres que se le dan a los hijos, muchos de esos nombres tienen que ver con la forma en la que fueron alumbrados. Sobre todo en Jacob esto se ve mucho, porque la asignación del nombre era una responsabilidad del padre, en gran medida. Claro que la madre podía aportar, pero en gran medida era un asunto que el padre tenía que estar de acuerdo. Entonces, todos estos nombres, por ejemplo, en el caso de Jacob, que son dados a través de una situación que vive el niño, a través de la forma en la que nace, a través de la circunstancia en la que es alumbrado, me da con mucha claridad la noción de que habían hombres que se hacían cargo de sus familias, cosa totalmente distinta en el caso de los fenicios. Y esta también puede ser una gran razón por la cual los fenicios nunca fueron una amenaza militar para nadie, ni tampoco para Israel. Vea que sigue diciendo, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Esto último, ¿verdad? Explotando la cabeza. No hay mujer virgen. Y esto llevándolo a la máxima de las aberraciones. O sea, estos hombres lanzados al mar, lascivos, perversos, no respetaban a nada, ni a nadie, ni a la niña, ni a la jovencita, ni al adolescente. ¿Verdad? Perdóneme que sea tan claro, pero sí quiero que vea cómo esta gente realmente era repugnante en comparación con los códigos tan estrictos de conducta y de vida que tenían los hebreos. Y esto, por supuesto, me hace ver aún en mayor dimensión cuánto era lo que Dios detestaba a esta gente, cuán aborrecible era para Dios el comportamiento de esta gente que venía al puerto, que estaba un par de días, un par de meses y luego se zafaba y se largaba sin a veces dejar comida para la familia, sin a veces reconocer a los hijos, simplemente para satisfacer su deseo sexual. Era una masa de gente que se movía así, una masa de hombres principalmente. Y se logra poner en aquella época, vamos a decir, de moda la profesión, si es profesión, del marinero, ¿verdad? El que se lanza al mar. Si ustedes hoy hacen el ejercicio, ahora anda circulando un mapa de cuál es la profesión ideal según cada país, ¿verdad? ¿Qué es lo que los jóvenes quieren ser hoy? Y si usted revisa, en América Latina, la profesión más popular, más deseada, más anhelada hoy por los jóvenes es ser youtuber e influencer para reírse, ¿verdad? Usted ve Europa y no es así. Ahorita no tengo ese mapa, pero búsquelo. Y usted se da cuenta cómo las generaciones pueden ser permeadas por una identidad de acuerdo a lo que se ponga de moda, a lo que funcione mejor, a lo que sea más útil, ¿ya? La generación de muchos de ustedes
dentro de las cuales no me puedo incluir a mi generación ni a las que vinieron después, fueron desarrolladas bajo el concepto de que si usted quería llegar a algo en la vida tenía que estudiar. ¿Sí o no? Todos me van a decir que sí. La gran mayoría de ustedes, sus papás le dijeron, para que llegues a hacer algo en la vida tienes que estudiar. Bueno, ese paradigma en mi generación ya no existe. Ese paradigma se rompió. ¿Por qué? Porque los jóvenes, los jóvenes que ya no somos jóvenes, los que ahora somos papás, nos dimos cuenta que el futbolista que nunca fue a la escuela es el más millonario de todos, que la cantante que mueve el cucu, ¿verdad? Que no sabe, que no tiene un título universitario, es la que gana más dinero, pero no solamente el futbolista y la que canta. También usted se empieza a encontrar pequeños genios, como los youtubers, como los influencers, que simplemente tienen carisma, que tienen un don para comunicar y que se vuelven populares, que ganan dinero o aparentan que ganan dinero y ahora pues todos quieren ser eso. Espero estarme dando a entender correctamente. Y por supuesto, esto ha cambiado los paradigmas de una generación que dice, bueno, si va a la universidad o no va a la universidad no es tan importante. Lo importante que es para esta generación, que usted esté contento consigo mismo, que usted se sienta bien, que usted esté en el trabajo que a usted le gusta. Esa idea de que el millennial y de ahí para abajo va a quedarse en un trabajo donde no está cómodo, eso no pasa. Hoy los millennials te renuncian porque el jefe te vio mal, porque los compañeros de trabajo le hicieron bullying. Ese es el paradigma que predomina en esta nueva generación. Entonces, para no salirme demasiado del tema, porque esto es muy importante, volviendo a los fenicios generan una transformación total y absoluta de lo que es éxito, de lo que es las ambiciones de las nuevas generaciones. Y eso genera un trastorno muy grande de influencia sobre todo el entorno. Entonces empezamos a ver cada vez más a los reyes de Israel tratando de emular, y por eso usted lo va a ver específicamente en la parte de Israel. Recordémonos que Israel en algún momento se divide y queda separado entre Judea e Israel. Y los reyes de Israel casi todos tratan de repetir, de copiar los comportamientos que tenían los fenicios, no necesariamente tanto los filisteos. Por eso también es que los dioses que más se popularizan en esa época no son los filisteos, sino los sidonios, como lo es Baal y como lo es Acera. Y todas esas prácticas derivadas de ello. Quiero repetir otro versículo eh, que me parece importante porque determina mucho la naturaleza de esta cultura. Versículo 8 dice, ¿quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes. Esto, mis hermanos, se lee rápido y fácil, pero esto es un cambio de paradigma muy grande. ¿Quiénes eran príncipes en aquella época? Alguien me podría decir aquí en los comentarios, ¿quiénes llegaban a ocupar un lugar como príncipes, como gobernantes de la tierra? Bueno, eran aquellos que habían heredado la corona, el linaje, la sangre de su familia. Yo no podía ser rey sin que no hubiera una legalidad en mi ADN que me lo permitiera. Así era como se heredaban las coronas. Pero aquí nos está diciendo algo que es fundamental. Por primera vez en la historia humana, los reyes no son los que heredan la sangre, sino los reyes son los que tienen el mayor cantidad de capital o de dinero. Y vea cómo es interesante que Dios se pregunta y dice, ¿de dónde sacaron esta idea? ¿De dónde salió? Y responsabiliza a Tiro de ser la cuna de este concepto, de ser la cuna de esta idea. Y cuando hablo de Tiro, entiéndase fenicios, de que el que predominaba sobre los demás era el que tenía más dinero. Es el comienzo de lo que luego se va a llamar la burguesía en la época de la Edad Media. Y bueno, ya conocemos las revoluciones que vinieron a consecuencia de eso. Pero entonces se señala a Tiro como el lugar de donde eso emana. Esto es realmente complicado de asimilar en una nación como lo era Israel, que era un país donde el rey que se sentaba en el trono, ¿quién era? Descendiente de David.
Yo no podía llegar de otra tribu, yo no podía llegar con otra familia diciendo yo soy el rey que Dios escogió. No pasaba eso. El único rey era el que había salido de la cuna de David, nada más. Antes, obviamente, de que se dividiera la nación. Pero luego se trató de replicar ese modelo. Y entonces Sidón se convierte en un problema también en ese aspecto político de ver dos modelos de desarrollo sistémico contrapuestos. El que manda es el que tiene plata y por el otro lado el que manda es el que tiene el linaje, la sangre azul o como quiera que usted le llame. Y vea que sigue diciendo, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran nobles de la tierra. Versículo 9. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Esto me parece espectacular entenderlo en la gran dimensión que esto vino a ser después, porque claramente esto le rompe la columna vertebral a ese sistema hereditario de las coronas. Si tengo el pedigrí, soy príncipe, y si no lo tengo, soy un vil, soy un súbdito, y estoy condenado a eso. En el momento que viene el mercader y se convierte en un hombre relevante en el entorno de la sociedad y supera aún a los reyes, como lo vienen a hacer los fenicios, nos damos cuenta que Dios está en el asunto. Escuche lo que estoy diciendo. Dios está en el asunto. ¿Para qué? Para hacer de oprobio, de vergüenza a quienes se sienten poderosos por causa del apellido o del linaje del cual descienden, que en ese momento era un paradigma muy difícil de cambiar. Los fenicios también de alguna manera vienen a ser los responsables de que en los días de Jesús sea entendible el concepto de que Dios ya no mira solamente a una nación por su sangre, sino que ahora todos somos uno en Cristo Jesús. La famosa frase que dice, ya no hay judío ni griego, ¿se acuerdan? Ni hombre ni mujer. Esa idea culturalmente se soporta sobre lo que vinieron a destruir los fenicios cuando los importantes de la tierra son los que tenían más dinero, no los que tenían el apellido correcto. Entonces Dios utiliza este mecanismo para lastimar a estos grandes imperios y ponerles una amenaza latente a su alrededor. Y a ver, esto no es solamente una amenaza temporal, esto es una amenaza que pervive a través del tiempo y que hasta el día de hoy nos sigue afectando. La famosa contienda que hay o que se quiere hacer ver entre ricos y pobres. Pero en realidad no es tal. La batalla no es entre ricos y pobres, la batalla es entre ricos y entre aquellos que representan a los pobres, porque los pobres en realidad no son los que desarrollan los conceptos ideológicos, sino son utilizados por quienes les representan para enfrentar a los ricos. ¿Ok? Y eso hasta el día de hoy se sigue hablando en muchos de nuestros países. Dígame quiénes. Dígame Venezuela, dígame México, dígame Nicaragua, dígame muchos de nuestros países. El lenguaje que hay es de dividir la nación entre quienes tienen dinero y quienes supuestamente no lo tienen. Pero como repito, en realidad es entre quienes tienen y quienes dicen que representan a los que no tienen. Y muchos de ellos que representan a quienes dicen que no tienen, terminan desarrollando dinastías, dictaduras, entornos hostiles para la democracia y luego convirtiéndose en pequeños micro reyes o micro dioses que no pueden ser cuestionados. Bueno, vea lo que pasa en China, por ejemplo. China tiene un sistema comunista amparado bajo estas ideas y lo que ha venido a hacer es una, bueno, no sé si la palabra existe, pero ha venido a ser una especie de monarquía política donde el que gobierna únicamente puede pertenecer al Partido Comunista. ¿Ok? Entonces, todo esto nos sigue afectando hasta hoy de una manera sumamente dramática. ¿Ok? Y luego quiero que vean algo importante porque de alguna forma esto viene también a ser una profecía. Se alude a Tarsis. Les dije que esto estaba por la zona
Algunos dicen de España, otros he leído que hablan de Italia, pero realmente lo que Dios está diciéndole a los fenicios, los voy a expulsar de este lugar. Y temprano arranqué diciéndoles que los que habían heredado la cultura, la forma de comportamiento de los fenicios vinieron a ser los cartagineses y ya les marqué la región de Cartago. ¿Ok? Al final, el hecho de hablar de Tarsis o no, no es tan relevante. Lo más relevante es que Dios le anuncia a estos pueblos, como ocurre realmente, lo que quiero mostrarles es el cumplimiento de una profecía, para ser más claro, de cómo Dios les anuncia que los va a expulsar de su zona de influencia hasta reducirlos prácticamente a la salida del Mediterráneo. Creo que con eso me estoy quedando, estoy siendo un poquito más claro. ¿Ok? Y por lo tanto, eso es súper importante como Dios mostrándose soberano, Dios mostrándose rey, Dios mostrándose Señor. ¿Ok? Voy a ir a mi último mapa de esta jornada. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Déjeme que se los encuentro. Creo que es este. A ver si es este. Sí, me parece que es este. Ok. Bueno, esto es Israel, el Israel que conocemos, bíblico. ¿Ok? Ahí está establecido, voy a borrar estos círculos que hice acá. Ahí está establecido la separación ya, ¿verdad? Del imperio de Israel, que viene a cortarse entre Judá, que queda como capital Jerusalén, y el norte, que viene a ser capital primero Siquem y luego viene a ser Samaria. ¿Ya? Arriba ustedes pueden ver cómo queda Fenicia en inglés y hacia abajo al norte queda Filistea. Ayer yo les dije algo importante, les dije Israel vivió de espaldas al mar. ¿Se acuerdan de esa frase que espero que hayan anotado? Bueno, vean cómo todas las ciudades importantes de Filistea, ¿dónde están? Vean dónde están todas las ciudades importantes de Fenicia. Y noten que no hay ninguna ciudad relevante de Israel en la costa, aunque tienen costa, ¿ok? Aunque tienen mar. Y le voy a decir algo interesante a nivel moderno. Si usted hoy va a Israel, que espero que algún día todos tengan la oportunidad de hacerlo, y llega a la ciudad de Tel Aviv, que es en lo que usted hoy entendería como Jaffa o cercanías de Jaffa, es una ciudad portuaria, es una ciudad que está a orillas del mar, pero también es, por decirlo de alguna manera, la capital del mundo LGTB en esa región. Vea qué interesante. Y aún cuando usted estudia más en profundidad al Israel moderno, usted se dará cuenta de que muchos hoy están hablando de que Jerusalén, más allá de ser la capital del judaísmo o espiritual, representa la capital en contraposición con la otra capital que es Tel Aviv, la cual es una ciudad cosmopolita, pujante, llena del brillo de de los rascacielos o de los grandes edificios, de muchas cosas, pero que es la antítesis en el sentido espiritual de Jerusalén. Es como si Tel Aviv ha venido a ser la nueva Samaria, para que usted me entienda mejor. La nueva Siquem. Y es una ciudad que está a la orilla del mar. Entonces, no es que si usted está a la orilla del mar, usted está en pecado. No vaya usted a decir eso. O una tontera parecida. Lo que le estoy queriendo mostrar es que la primera gran batalla que tuvieron los hebreos fue contra las ciudades o el concepto de ciudad-estado, que fue luego derrotada cuando Israel da vueltas en el desierto. En ese momento esas ciudades se convierten en ciudades, a ver, de poca monta en relación a lo que fueron. Aún hay gente que dice que Jericó se derrumba, según la historia bíblica, porque era una ciudad que ya tenía un gran deterioro por consecuencia de la gran sequía que se había vivido años atrás. ¿Ok? No estoy desmeritando la historia bíblica, lo que estoy más bien es justificando el argumento histórico para extender por qué es que una ciudad se derrumba con gritos, por decirlo de alguna manera. Entonces, que ya era una ciudad bajo deterioro, bajo casi un abandono o un semi-abandono, que ya no tenía el esplendor del pasado y por eso cuando los hebreos entran
a Jericó y luego arrasan con todo Canaán es por causa de que no hay una oposición significativa de lo que fueron las ciudades-estado. Pero luego, cuando Israel abandona la fase que tiene que ver con la conquista del territorio, su batalla tiene que ver más con los puertos y no con las ciudades, entendiendo la ciudad como un territorio dentro de, digamos, una ciudad, un lugar continental, ¿verdad? Espero que me dé a entender, porque un puerto también puede ser una ciudad. No estoy diciendo una tontería. Lo que quiero representarle es cómo las temporadas de Israel van mudando de acuerdo, pues por un lado, a lo que avanza la nación, pero también por otro lado, a las amenazas que se van generando en torno a Israel. Y particularmente, no es menor insistir que una gran parte de Israel es un desierto. Y esto nos va a abrir la puerta para la próxima clase, porque la próxima clase hablaremos de la invasión de Asiria sobre Israel, no sobre Judá. Tenga eso presente. Asiria toma el control de Israel. ¿Por qué Asiria no avanza sobre Judea? Si usted ha estudiado estos temas, se estará preguntando eso. ¿Por qué Asiria, con todo su poderío, con toda su fuerza, por qué no avanzan sobre Judea? Voy a mostrarle un mapa. No se lo iba a mostrar hoy, pero lo veo con ganas de verlo, así que se lo voy a poner. Eh, Déjeme ver si es este, para poder entender bien este punto. Déjeme ver si no, creo que este no es. Vamos a ver. Ya le voy a mostrar. Es que este otro que tengo no es una imagen, sino es una página. Entonces, por eso quiero ver si ustedes lo pueden observar. Vamos a ver. Voy a compartirles de nuevo y ver si me sale. Esta es, ok. Bien. Esta se las iba a mostrar mañana, pero se las muestro ahora para que me entiendan lo que les estoy explicando. Esto es el desarrollo del imperio de Asiria, ¿ok? Y si ustedes lo ven, el desarrollo de Asiria, aquí lo que se muestra son, lo que vamos a hablar ampliamente mañana, que son las diásporas judías. Las primeras, no judías, las primeras diásporas hebreas. Pero si ustedes ven en ese color como rosado, como color melón, el imperio asirio se logra desarrollar en una buena parte a la orilla de ese mar Mediterráneo por la región de Canaán. Pero él no logra avanzar de manera total, de manera absoluta sobre esa región verde, que aunque es conquistada, no de la misma manera que lo va a hacer la región de color melón. Hay una conquista política, pero no militar, para poder explicarme mejor. Y ese avance que tienen sobre esa parte de Israel y no sobre Judea, de la misma manera, es por consecuencia de que Judea, y voy a volver al mapa de Israel para explicar ese punto, es porque Israel, Judea, perdón, es principalmente un desierto. ¿Ok? El famoso desierto del Negev, que todos hemos escuchado de ese desierto. Bueno, ese desierto, ¿lo están viendo ahorita? ¿Sí lo están viendo? No se ve. Ok, déjenme ver acá. Ahí está. Ahora sí lo deberían ver. ¿Sí lo miran? De nuevo el mapa de Israel, ¿lo pueden ver? Sí. Déjenme ver, que es que algunos... ¿Sí se ve o no se ve? Sí se ve. Listo. Entonces, debajo de la ciudad de Beerseba, ustedes ven justamente donde está el nombre de Judá, es donde pertenece o donde se ubica este gran desierto. Pero bueno, en realidad esta región es muy desértica y por lo tanto, en su momento Asiria no decide avanzar militarmente sobre este territorio por razones estrictamente de conveniencia, ya que para poder dominar un lugar, pues se necesitarían recursos. Y al ser un lugar desértico, pues la probabilidad de que no hubieran recursos era muy, pero muy grande. Esto es lo que nos dice, digamos, la historia, esto es lo que nos dice la lógica humana, pero espiritualmente, Dios preserva a esa raíz llamada la raíz de David,
la preserva con vida, aún bajo la enorme amenaza del imperio asirio. Ustedes ya vieron lo que era el imperio asirio. El territorio de Judá era como insignificante, era absolutamente irrelevante, no tenía ninguna trascendencia, era fácilmente dominable, era fácilmente arrasable, era fácilmente saqueable. Entonces, de alguna manera, y escuche esto, el hecho de que Dios le entregue un desierto a Israel, y esto es la palabra con la que vamos a concluir este mensaje que usted debe atesorarle en su espíritu, el hecho de que Dios le haya dado un desierto a Israel, que le haya dado una tierra mala a los ojos de la gente, que le haya dado una tierra seca a los ojos de la gente, que le haya dado una tierra estéril a los ojos de la gente, es la razón por la cual Dios preserva a la nación. Al no ser una tierra codiciable, al no ser una tierra que otros anhelen porque no tiene beneficios, vea cómo, vea cómo la principal fuente de agua que colinda con Judá no es el mar de Galilea, no es el río Jordán, es el mar muerto. ¿Cuántos están viendo lo que yo estoy viendo? Espero que sus ojos espirituales se puedan abrir. Entonces, lo que para muchos sería razón de queja, razón de reclamo, razón de refunfuñar, razón para irse, porque estaba la tentación de subirse a esas embarcaciones fenicias, de lanzarse a la mar, de abocarse a ser marinero, pirata, póngale el nombre que quiera. Ese anhelo y ese deseo tan popular y de moda no penetró en Judea porque había una palabra sobre ellos de que esa era la tierra prometida, tierra indeseable para otros, pero tierra que Dios había prometido proteger. Así que mis amados, yo creo que hoy el mensaje que tiene que ver con contracultura es comprender que lo que Dios nos ha entregado va a vivir diferentes momentos y etapas donde parecerá que en el jardín no está dando fruto, que los árboles no están trayendo la cosecha que se necesita, pero es lo que Dios te entregó por herencia y ahí Dios prometió que se manifestaría. Ahí Dios te dijo que haría alianza con tus generaciones, que perpetuaría su nombre a través del tiempo y que no te abandonaría. Y por más que hayan amenazas a tus puertas, amenazas de la talla de Asiria, amenazas de la talla de Egipto, no te tocarán. Y aún sintiéndote pequeño, aún sintiéndote insignificante, aún sintiéndote como una hoja que puede llevar el viento, Dios te hará firme sobre las naciones de la tierra y te hará heredar como hizo heredar a Israel una tierra buena, una tierra donde vivirán y heredarán tus hijos, una tierra que te dará de comer a ti y a tus generaciones. Y como lo vimos ayer, aún siendo necesario, Dios abrirá las fuentes de abajo y las fuentes de arriba para que te sustenten.